febrero de 1962 entró en el puerto de Almería un barco con todos los trajes, armas y decorados de la película Lawrence de Arabia. Cuando se llevaban varios meses de rodaje en los lugares originales de Jordania, surgieron problemas políticos que les hicieron desistir. El nuevo destino era una región aislada y semi-desconocida, donde sin embargo ya se habían hecho algunas películas en los años 50 y comenzaban a proliferar los western. Pero esto era diferente. Estrellas como Peter O'Toole o Anthony Quinn, 2000 extras, 1 millar de animales. Las grandes dimensiones de Lawrence sirvieron para consolidar internacionalmente Almería como un escenario ideal para el cine. Cinco años después, en diciembre de 1967, se inauguró un hotel de lujo en buena medida debido a las figuras que aterrizaban para los cada vez más abundantes rodajes. En esos días, en el vestíbulo del hotel, se podía reunir una cantidad sorprendente de grandes estrellas. Claudia Cardinale, Anthony Quinn, Burt Lancaster, Raquel Welch, Burt Reynolds, Charles Bronson. Como todo el mundo decía, eso era Hollywood. Almería vivió una eclosión de cine impensable y como no se ha dado en ningún otro lugar de Europa. Solo en la década comprendida entre 1962 y 1972 se rodaron más de 300 películas y pasaron por allí muchos de los actores, técnicos y directores más representativos de la época. Sin embargo, en los años 70 sobrevino la crisis y el nuevo gran escenario se desinfló de una forma impensable y excesiva. El General Pato, por ejemplo, la película que se estuvo rodando aquí en aquel tiempo, pues fue Oscar y verdaderamente fue por la veracidad que tenían sus paisajes y el control de aviones, la visibilidad que tenían de longitud de panorámica, era terrible porque parecía de verdad que estábamos en una auténtica guerra. De los pueblos de Almería casi todos eran artistas, todos salían de cualquier familia, hoy voy a trabajar en el TAP, porque íbamos por la calle buscando a los que tenían acepciones, de los que tenían un poquito de viveza, porque esto para el cine hay que tener un poquito de viveza, y poquito a poco íbamos cogiendo a los tíos que más valían y íbamos cogiendo, tú el rubio, el moreno, porque había que seleccionar también, porque no podías poner a un indio, por ejemplo, un indio que fuese rubio, o si fuese un moro, pues tenías que coger a un tipo de moro auténtico, y si fuese, por ejemplo, tenías que coger a algún general, teníamos que coger ver entre toda la gente, venga, este tiene pinta de general. Es decir, que era una historia, era como un ensueño, es decir, el tío que se metía de general ya llegaba a su casa y decía, soy general, ya se creía que era general. ¡Cubrid el lanzamiento! ¿Quieres jugar conmigo, eh? ¡Toma! ¡Vienen las lagartijas! ¡Vienen las lagartijas!
dicho que Mahiri está aquí. ¡Salgan todos! ¡Coronel! ¿Qué? ¡Guacerá se ha vuelto loco! Buena parte de la industria española, técnicos, actores y directores deben mucho a ese periodo. Entonces me habló de Almería, él había visto Los Zorros, éramos amigos, me dijo, allí tienes unos parajes extraordinarios, fui a verlo, no había ni poblado ni nada construido, ni siquiera hoteles. Yo hice 11 westerns y después pues ya dediqué a hacer otras películas y ya pues apenas volví por ahí. No. Ya estaban los demás, estaban haciendo ya western de 3 semanas, 4 semanas, o sea, digamos, basura. Yo creo, sinceramente, sin presunción, creo que el que más. Porque son... He perdido la cuenta, pero deben de ser, pues, 150 o alguna cosa de esas de westerns, o sea, una auténtica... Muchísimo, vamos, muchísimo, sí es cierto. Hubo un momento que llegué a Almería un 7 de enero y terminé el 22 de diciembre. O sea, estuve un año entero en Almería, película detrás de película, ¿no? Las voces de quienes vivieron aquel periodo inicial coinciden en señalar un escenario magnífico, unos años de entusiasmo y una oportunidad mal aprovechada. Estuve extraordinariamente bien, con una gente extraordinaria, con toda clase de facilidades, con personas que fueron adquiriendo una gran profesionalidad a través del tiempo, como Diego, que después se ha hecho de jefe de producción, incluso películas americanas. Y todo lo que diga no puede ser más que positivo. Se ganó mucho dinero y después se abusó y se arruinó. Hubo películas incluso que se rodaron pues en alemán, en italiano, en español y en inglés. El problema vino con Paquita Rico, porque Paquita Rico daba el personaje perfectamente. Michael Carreras dijo que ella tenía que ser, pasase lo que pasase, y yo tenía el problema de que no quería, el contrato se había hecho mal, y no quería dejarse doblar. Y la película, por no doblarse, pues no fue un éxito en España. Porque hablaba andaluz. O sea que ese es el problema. Hoy, la mejor referencia de aquella historia son los poblados del oeste. Sobreviven 3, muy cercanos entre sí, a solo 30 kilómetros de la ciudad, atrapados en un desierto árido y polvoriento. El más conocido, el primero que encuentras, tiene un nombre que ya avisa de sus pretensiones, Mini Hollywood. Sin embargo, el primer contacto no es el esperado. Anuncios chillones y coloristas, un parking para más de 100 coches o la existencia de una reserva zoológica que se puede visitar de forma combinada. En el folleto que dan a la entrada aclaran orgullosos algunas de las películas que allí se han rodado, pero a la vez te invitan a entrar a uno de los parques de atracciones más originales. Enseguida salta a la vista que el carácter cinematográfico está relegado a un segundo plano, y alguien que no tenga otros datos no relacionará para nada este lugar con su historia. Los decorados están muy bien cuidados, demasiado preparados como atracciones. Hacerse una fotografía es una de las iniciativas de más éxito. Por un precio considerable, se puede uno disfrazar de vaquero, indio o chica del salón. Luego, las fotos las entregarán aviejadas en un tono sepia o incluso, si se quiere, enmarcadas en el clásico cartel de Se Busca. Está claro que el western forma parte de nuestra cultura, que está absolutamente ligado a la forma de crecer de las últimas generaciones. La plaza es el eje central. Allí se reúnen los decorados consagrados como clásicos por el cine. ¿Sabemos cómo fue el oeste americano o simplemente nos pertenece el que aprendimos en las películas? El
poblado está lleno de empleados jóvenes similares a los de cualquier otro establecimiento turístico o restaurante de comida rápida, aunque también quedan algunos más mayores, de la primera época, que aceptan los nuevos rumbos, pero se les nota parte de otra historia. Tradicionalmente se le llamó Poblado del Fraile por Alfredo Fraile, el operador de los primeros western españoles. Cuando fue comprado por un grupo hotelero, le cambió el nombre por este de Mini Hollywood, más acorde con sus planteamientos comerciales. Hoy vive tan supeditado al turismo que no sería posible rodar una película en él con tantas calles asfaltadas, papeleras metálicas por todas partes o demasiados indicadores de dirección para los visitantes, mientras que no hay ninguno referido a las películas que aquí se rodaron. Queda lugar a la pregunta: ¿cine o parque de atracciones? El presente encierra muchas preguntas y dudas, pero a quien le guste el cine, estas calles y decorados traen demasiadas sugerencias y recuerdos. Una pregunta es inevitable. Aquella época dorada terminó, pero dejando ¿qué? El primer lugar donde parecería lógico dirigirse para buscar datos o referencias es Tabernas, a donde administrativamente pertenecen los poblados y la llamémosle capital del desierto, si es que el desierto tiene capital. Pero para muchas cosas, este tranquilo y pequeño pueblo parece vivir a espaldas del terreno que le rodea. Si hace años fue el cine, actualmente a sus afueras se levanta la principal central solar de España, pero las aventuras y riquezas parece que siempre les quedan un poco alejadas. Están arreglando el viejo cine para construir un centro cultural. Al preguntarles por el proyecto, no está claro que incluya una sala de proyección. Porque en el pueblo no es fácil encontrar rastros de la historia. Ni un cartel en los bares o tiendas, ningún nombre de calle o comercio. Tabernas vive completamente ajeno a algo que ocurría en sus puertas y duró bastante tiempo, durante unos años cruciales. La gente tampoco aporta mucho más. Hablan del tema de forma muy distante, como si el paso del cine hubiera sido indiferente o se sintieran decepcionados. Desde luego lo hacen en un pasado categórico, ese que no deja lugar al presente. El Habichuela es uno de los nombres inseparables del fenómeno almeriense. Él, mejor que nadie, representa el impacto que supuso la figuración entre la gente sencilla. Antiguo transportista, dejó su trabajo al comenzar a llegar los rodajes. Menudo, de ahí su apodo, nervioso, físicamente muy desmejorado, después de haber sufrido un accidente de circulación y una trombosis, sigue emocionándose al hablar del cine. Cuando yo andaba con esa Brigitte Bardot en Sádaco. Participó en más de 200 películas como figurante o incluso como aguador en sus principios. Personaje carismático, le incluían en los rodajes como alguien imprescindible o él mismo forzaba como fuera el participar. Con esas amazonas tan grandes, tan guerristas, que no había manera de bajarlas, yo me hallaba hacia ellas y ellas hacia mí y les decía: muchachas, tranquilas, que la vida hay que llevarla a tragos. Las historias que se cuentan de la Habichuela son interminables y asombrosas. Su amistad con Anthony Quinn, del que era inseparable, o con Brigitte Bardot, con la que se presentó una mañana al rodaje juntos en un coche de caballos, o intentando mediar ante Claudia Cardinale para resolver los problemas de rodaje en otra ocasión. Da igual si están exageradas, si son ciertas o no, retratan a la perfección a uno de los hombres que mejor representa el sueño del cine. Hasta que sufrió el accidente, solía vivir y dormir en la avenida principal de la ciudad, acompañado de su bicicleta y vestido de vaquero, que es lo que se considera y siente. Trabajar de extra fue uno de los grandes atractivos que trajo el cine. Incluso algunos alcaldes llegaron a quejarse de que la construcción se quedaba sin personal, porque el dinero que se ganaba en un rodaje era mucho mayor que en los tajos o recogiendo esparto.
Sin embargo, la figuración fue degradándose, creándose grupos de presión que forzaban la presencia de quienes ellos decían y a veces exigiendo cupos, convirtiendo lo que fue una de las mejores aportaciones en todo lo contrario, casi un problema. Y no lejos de la residencia donde ahora está acogido el Habichuela, se encuentra un pequeño gimnasio, nada llamativo, en el que se concentran la mayoría de los especialistas que aún quedan en activo. Paco Barrilado, un veterano que aprendió sobre todo la población gitana. A partir de ahí, unos pocos se aventuraron en ser especialistas. Aunque según ellos, los especialistas almerienses tenían que competir con los extranjeros o los llegados de Madrid a base de echarle valor, de hacerlo más arriesgado. Podríamos decir que aprendiendo a golpes. Junto a ellos, tareas dedicadas ya en 2 y 3 generaciones, quizás la única herencia, porque la ciudad vive hoy ajena al cine, posiblemente desconocedora de esos pocos que aún siguen atrapados por él. Almería vivía bastante atrasada y aislada, alejada de las ideas o movimientos que comenzaban a desperezar el país. Las comunicaciones eran malas o inexistentes. La estación de ferrocarril, el aeropuerto y los primeros hoteles se construyen en aquellos años, unas mejoras fundamentalmente debidas al cine y el turismo, pero que no tenían traducción en el nivel de vida de los ciudadanos. Había surgido un boom, pero para encontrar a Almería en las listas de renta per cápita era necesario mirar en los últimos puestos. Aunque por sus calles pudiera verse a Brigitte Bardot pasear en Rolls, Sean Connery asistiendo a partidos de fútbol, o Clint Eastwood devorando las langostas que servían en el rincón de Juan Pedro o el local de Manolo Manzanilla. Debía ser un contraste fuerte el ambiente trepidante del cine con la vida de una ciudad pobre de un país que apenas comenzaba una apertura hacia las costumbres exteriores. Según cuenta en sus memorias uno de los actores habituales en esos años, Klaus Kinski. Los niños limpiabotas de Almería, todos ellos gitanos, dejan atónitos a los turistas y me llaman a gritos desde el otro lado de la calle. Saben que me encanta verles marcar para mí, en medio del tráfico, unos cuantos pasos de flamenco. Quizás era mayor el asombro de los visitantes extranjeros, gente que a veces llegaba sin saber muy bien a dónde y quizás también preguntándose cómo y por qué habían aterrizado allí. Y aunque las referencias al fenómeno de los años 60 sean algo decepcionantes, como huellas poco profundas que rápidamente se han perdido antes de salir de la ciudad al pie de la autopista entre chatarra y casitas bajas, aparece una cueva utilizada en múltiples películas donde las señales de los últimos rodajes están bien visibles. Decorado y realidad se siguen sin solución de continuidad y casi parecen no diferenciarse. El cine a las puertas de la ciudad y parte de la misma montaña. Todos los poblados están ligados al nombre de Sergio Leone. Leone construyó unos western totalmente innovadores, naturalistas, en muchos momentos casi abstractos, plagados de personajes desarrapados y desarraigados en un ambiente de sadismo y violencia. Su éxito tuvo la fatal consecuencia de que esos detalles que en él eran personalidad se convirtieron en pura caricatura. Entre 1964 y 1966 rodó casi seguidas 3 películas definitivas. Una trilogía que él mismo llamaba del dólar y que en Estados Unidos conocieron como la del hombre sin nombre. Vale suponer un cambio tan radical que el mismo Hollywood acabará haciéndose eco de esas peliculitas que se hacían en el desierto de tabernas. El personaje de Eastwood dio un giro a las convenciones del género. Solitario, escéptico, distante, con una alta dosis de sadismo, únicamente movido por dinero, sucio y desgalichado. 4:29. ¿Qué te pasa, muchacho? Nada, viejo. Que no me salía la cuenta. Ahora está bien.
En 1966, una vez terminadas las 3 películas por un puñado de dólares, la muerte tenía un precio, y el bueno, el feo y el malo, Leone era un cineasta considerado y respetado. Y su protagonista, Clint Eastwood, una verdadera estrella tanto en Europa como en su país. Los dos se convirtieron a partir de entonces en los nombres fundamentales de Almería. Las opiniones de Leone siempre fueron las de un cineasta al que se le quedaba muy estrecho el papel de padre del spaghetti western. El western que hago yo es un western visto para los ojos de un europeo, que creo ser mucho más indagador, porque yo soy por el asunto que un director tiene que ser siempre extranjero por descubrir un país, perché in propria terra nunca si vede quello che si ha. Ma secondo me il mito, la favola, ecco, che è la fantasia, che è la cosa più interessante. En mi opinión, el mito y la fábula, que son la fantasía, es lo más interesante. Creo que hoy en día los jóvenes están especialmente fascinados por ello. Es una película seria, porque yo creo que hoy no se puede hacer el cine sin tomar una posición política, porque la política nos come. Entonces se respira política, quindi también en la película sale este asunto. Soy uno que se divierte a hacer el cine. Para completar un retrato de los poblados, mejor que acudir al tercero de ellos, menor y que actualmente se quiere acondicionar. A sus espaldas queda el que fue uno de los últimos grandes escenarios, construido para la película El Cóndor, en 1977. Decorado muy utilizado después, ha sido retocado para su uso en las 2 películas americanas rodadas últimamente y muchos consideran que ha perdido parte del encanto. En cualquier caso, los restos rojizos, medio destruidos y abandonados, no resultan unos meros retales de cartón piedra inútiles. Sirven perfectamente como prueba de que los poblados almerienses tuvieron y tienen vigor propio. Cuando llegó la crisis, quedaron al descubierto las graves carencias de fondo. Surgieron las mafias, escaseó el trabajo y se aumentaron desmesuradamente los alquileres. El haber ganado un prestigio internacional permitió que a partir de los años 80 pasaran por aquí los nuevos mitos, grandes superproducciones como Conan, El Barón Munchausen o Indiana Jones, pero fueron acontecimientos esporádicos. Fue un cambio, sino otra página de la historia. A partir de entonces, fue una aventura muy distinta. Mini Hollywood tiene más de 50 empleados y factura alrededor de 250 millones de pesetas anuales. La media de películas rodadas en los últimos tiempos es de 3 o 4 por año. Eran apenas 30 personas, por ilusión o por inercia. Muchos de los que tomaron parte aún la añoran y se preguntan si puede volver a resurgir. Anda, pero también están estos aquí. Pero bueno, ¿de dónde sale ese imbécil? Yo no traigo armas. Vengo de la tierra. Yo no sabía que ya estaban ustedes aquí. Pero soy inocente, se lo juro. ¡Soy inocente! Pero si esto es Almería, chalao. ¿Almería? Que esto es Almería. Las zapatas le gustan en el suelo. Ya os aviso.